Durante décadas, la humanidad ha mirado hacia el abismo negro del cosmos con una certeza reconfortante. Nos hemos dicho a nosotros mismos que conocemos la historia de nuestro origen, que hemos logrado trazar la línea del tiempo definitiva desde el primer segundo de la creación hasta el momento presente. En los libros de texto, en las conferencias universitarias y en los documentales que han educado a generaciones enteras, existe una cifra que se repite casi como un mantra sagrado, un número que representa el cumpleaños del universo tal y como lo conocemos. Esa cifra es 13.800 millones de años. Es la edad oficial del cosmos. Es el pilar sobre el que descansa toda la astrofísica moderna. Si le preguntas a la NASA, a la Agencia Espacial Europea o a cualquier cosmólogo respetado cuánto tiempo ha pasado desde el Big Bang, la respuesta invariable será esa: 13.800 millones de años, con un margen de error mínimo, apenas un 1% de incertidumbre. Parecía que el debate estaba cerrado y que la ciencia había triunfado al ponerle fecha al nacimiento de la realidad misma. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente en los últimos meses, un silencio incómodo ha empezado a extenderse por los pasillos de las instituciones astronómicas más prestigiosas del mundo. Algo no encaja. Las mediciones más recientes, obtenidas con la tecnología más avanzada que nuestra especie ha sido capaz de construir, están arrojando resultados que no tienen sentido dentro de nuestro modelo establecido. Lo que comenzó como una pequeña discrepancia estadística, un error menor que los científicos esperaban corregir ajustando sus instrumentos, se ha transformado en una grieta profunda en los cimientos de la cosmología. No se trata solo de un error de cálculo, se trata de la posibilidad aterradora y fascinante de que hayamos estado equivocados sobre algo fundamental. El universo podría ser mucho más joven de lo que pensamos, o tal vez mucho más viejo. O peor aún, es posible que no entendamos las leyes de la física tan bien como creíamos. La llegada del telescopio espacial James Webb, lanzado con la promesa de ver la luz de las primeras estrellas, debía ser la herramienta que confirmara definitivamente nuestras teorías. Se suponía que sería el instrumento que pondría el punto final a la historia del Big Bang, mostrándonos el universo infantil tal y como esperábamos verlo. Pero en lugar de confirmación, el Webb nos ha traído caos. Ha observado galaxias que son demasiado grandes, demasiado brillantes y demasiado maduras para la época en la que existen. Ha detectado estructuras que, según nuestras leyes actuales, no deberían haber tenido tiempo de formarse. Es como encontrar a un adulto completamente desarrollado en una guardería. Estas observaciones imposibles sugieren que el universo creció demasiado rápido o que nuestra cronología está irremediablemente rota. A esto se suma la llamada tensión de Hubble, un conflicto irresoluble entre las dos formas principales que tenemos de medir la expansión del universo. Una nos dice que el cosmos se expande a una velocidad y la otra nos da una cifra completamente diferente, y ambas mediciones son, aparentemente, correctas. Estamos ante una crisis cosmológica. La palabra crisis puede sonar alarmista, pero en ciencia una crisis es a menudo el preludio de una revolución. Estamos en un momento comparable a cuando Copérnico sugirió que la Tierra no era el centro del sistema solar, o cuando Einstein nos dijo que el tiempo era relativo. El modelo que hemos construido cuidadosamente durante el último siglo, conocido como el modelo cosmológico estándar o lambda CDM, está siendo sometido a la prueba más dura de su historia. Los científicos se ven obligados a considerar ideas radicales, desde la existencia de una energía oscura temprana que aceleró el universo en su infancia, hasta la posibilidad de que nuestras matemáticas básicas para describir la gravedad necesiten una reescritura total. Incluso hay teorías marginales que están ganando tracción, sugiriendo que el universo podría tener en realidad 26.000 millones de años, casi el doble de lo que aceptamos actualmente. Antes de continuar adentrándonos en este misterio que desafía nuestra comprensión de la realidad, este es el momento ideal para que te asegures de estar suscrito a nuestro canal. Si disfrutas explorando las fronteras del conocimiento y quieres acompañarnos en cada nuevo descubrimiento que reescribe nuestra historia, activa las notificaciones y déjanos un comentario contándonos cuál es tu teoría favorita sobre el origen del universo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir produciendo este tipo de contenido documental.
Ahora, debemos entender por qué esto es tan importante. No se trata solo de cambiar un número en una enciclopedia. La edad del universo es el parámetro que define todo lo demás. Determina cuánto tiempo han tenido las estrellas para evolucionar, cuánto tiempo han tenido las galaxias para chocar y fusionarse, y en última instancia, cuánto tiempo ha tenido la vida para surgir. Si la edad del universo cambia, cambia la historia de nuestra existencia. Si el universo es más joven, entonces la evolución del cosmos ha sido mucho más frenética y violenta de lo que imaginábamos. Si es más viejo, entonces hay eones de tiempo perdido en la oscuridad que no hemos sabido ver. Lo que la NASA intenta explicar hoy no es solo un dato curioso, sino la estructura misma del tiempo y el espacio. Para comprender la magnitud del problema, primero debemos mirar hacia atrás y entender cómo llegamos a estar tan seguros de la cifra de 13.800 millones de años en primer lugar. No fue una adivinanza, fue el resultado de décadas de trabajo detectivesco, observando la luz de estrellas moribundas y el eco de la gran explosión. Fue un triunfo del intelecto humano. Pero la ciencia es un camino que nunca termina, y la certeza de ayer es la duda de hoy. Lo que estamos a punto de explorar en este documental es la anatomía de este error. Analizaremos por qué las galaxias del amanecer cósmico se ven tan viejas, por qué la expansión del universo parece no tener sentido, y qué significa todo esto para el futuro de la física. Prepárate para cuestionar lo que creías saber sobre el tiempo. La historia oficial del universo está siendo reescrita en tiempo real, y las implicaciones son tan vastas como el propio cosmos. El viaje para entender dónde nos equivocamos comienza ahora. Para poder comprender la magnitud del terremoto que está sacudiendo los cimientos de la astrofísica moderna, primero debemos entender qué es exactamente lo que se está rompiendo. No se puede apreciar una grieta en un edificio si no se conoce la arquitectura que lo sostiene. En el caso del universo, ese edificio es lo que los científicos llaman el modelo cosmológico estándar, o por su nombre técnico más preciso, Lambda CDM. Durante las últimas décadas, este ha sido nuestro mapa maestro de la realidad, la receta definitiva que explica de qué está hecho el cosmos, cómo se formó y hacia dónde se dirige. No es exagerado decir que el modelo estándar ha sido la joya de la corona de la física teórica, una estructura matemática tan robusta y elegante que ha logrado predecir con una precisión asombrosa casi todo lo que observamos en el cielo nocturno, desde la distribución de las galaxias hasta el eco remanente del Big Bang. Este modelo no surgió de la nada. Es el resultado de un siglo de observaciones astronómicas y cálculos teóricos que comenzaron con la relatividad general de Albert Einstein. La premisa básica del modelo es sorprendentemente humilde. Nos dice que nosotros y todo lo que podemos ver, tocar o medir, somos una anomalía insignificante. Según el modelo Lambda CDM, toda la materia ordinaria, es decir, los protones, neutrones y electrones que forman las estrellas, los planetas, las nebulosas, tu cuerpo y el dispositivo en el que estás escuchando esto, constituye apenas un 5% del contenido total del universo. Si el universo fuera un pastel, la materia visible sería apenas las migajas que quedan en el plato. El otro 95% está compuesto por dos entidades invisibles y misteriosas que dominan la estructura del cosmos, y son precisamente estas dos entidades las que dan nombre al modelo. La primera parte del nombre, lambda, hace referencia a la letra griega que los físicos utilizan para representar la energía oscura. Esta es quizás la fuerza más desconcertante de la naturaleza. No sabemos qué es, pero sabemos lo que hace. La energía oscura actúa como una especie de antigravedad a escala cósmica, una presión que empuja el espacio mismo hacia afuera, haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. Según nuestros cálculos actuales, esta energía oscura constituye aproximadamente el 68% de todo lo que existe. Es el motor que impulsa la expansión acelerada del universo y es el ingrediente principal de nuestra realidad, aunque seamos totalmente incapaces de detectarla directamente en un laboratorio. Sin la energía oscura, el universo no se comportaría como lo hace. Su descubrimiento a finales de la década de 1990 fue una sorpresa tal que obligó a reescribir todos los libros de física. La segunda parte del nombre, CDM, son las siglas en inglés de materia oscura fría.
Si la energía oscura es lo que separa las cosas, la materia oscura es lo que las mantiene unidas. Constituye alrededor del 27% del universo. La llamamos fría, porque se mueve lentamente en comparación con la velocidad de la luz, y oscura, porque no interactúa con la luz de ninguna manera. No emite, no refleja y no absorbe radiación. Es invisible. Sabemos que está ahí únicamente por su influencia gravitatoria. Sin la materia oscura, las galaxias tal y como las conocemos no podrían existir. La materia visible, las estrellas y el gas, no tienen suficiente masa por sí solas para mantenerse agrupadas girando a las velocidades que observamos. Si solo existiera la materia visible, las galaxias se desintegrarían y las estrellas saldrían disparadas al espacio intergaláctico como si fueran piedras lanzadas desde una onda. La materia oscura es el andamiaje invisible, el pegamento cósmico que permite que se formen estructuras complejas. Cuando combinamos estos tres ingredientes, el 5% de materia bariónica, el 27% de materia oscura fría y el 68% de energía oscura, obtenemos una simulación del universo que funciona casi a la perfección. Este modelo nos permite rebobinar la película de la historia cósmica hasta el principio de los tiempos. Nos dice que el universo comenzó en un estado extremadamente denso y caliente, que se expandió y se enfrió, permitiendo que la materia se condensara bajo la influencia de la gravedad de la materia oscura para formar las primeras estrellas y galaxias. Y lo más importante para nuestro tema de hoy, el modelo lambda CDM predice una edad muy específica para el universo, 13.800 millones de años. Esta cifra no es arbitraria, es el resultado matemático directo de medir cuánta materia y cuánta energía oscura hay hoy, y extrapolar hacia atrás a la velocidad de expansión que dicta la física. Durante mucho tiempo el éxito de este modelo fue indiscutible. La prueba más contundente a su favor provino del estudio del fondo cósmico de microondas, la luz más antigua del universo, emitida cuando el cosmos tenía apenas 380.000 años de edad. Las misiones espaciales como el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea mapearon esta luz con una precisión exquisita, y lo que encontraron coincidía casi exactamente con las predicciones del modelo lambda CDM. Las fluctuaciones de temperatura en ese fondo de microondas, que son las semillas de las futuras galaxias, estaban exactamente donde la teoría decía que debían estar. La distribución de las galaxias a gran escala, formando una red cósmica de filamentos y vacíos, también coincidía con las simulaciones por computadora basadas en este modelo. Parecía que habíamos resuelto el rompecabezas. Teníamos una teoría que explicaba el pasado, el presente y el futuro del universo con un margen de error minúsculo. Esta sensación de triunfo llevó a lo que algunos llaman la era de la cosmología de precisión. Los científicos dejaron de preguntarse si el Big Bang había ocurrido o si la materia oscura era real, y pasaron a dedicarse a refinar los decimales de los parámetros del modelo. La arrogancia, sin embargo, es peligrosa en la ciencia. Al confiar tanto en el modelo lambda CDM, empezamos a asumir que cualquier observación que no encajara debía ser un error de medición. Si un telescopio veía algo que contradecía el modelo, la primera reacción era revisar el telescopio, no la teoría. Asumimos que el universo es simple a gran escala, que es homogéneo e isótropo, lo que significa que se ve igual en todas direcciones y que las leyes de la física son las mismas en cualquier rincón del cosmos. Pero, ¿qué sucede si una de las premisas básicas está equivocada? ¿Qué pasa si nuestra receta del pastel cósmico tiene las proporciones incorrectas? El modelo funciona maravillosamente bien para explicar el universo temprano, el universo bebé que vemos en el fondo cósmico de microondas. Pero a medida que hemos mejorado nuestra capacidad para medir el universo local, el universo actual y cercano a nosotros, han empezado a aparecer grietas. Las mediciones directas de la velocidad de expansión del universo hoy en día no coinciden con las predicciones que hace el modelo basándose en el universo temprano. Es como si estuviéramos midiendo la altura de un niño a los 3 años y usáramos una fórmula médica perfecta para predecir cuánto medirá a los 20 años, pero cuando el niño cumple 20 y lo medimos con una cinta métrica, resulta ser 10 centímetros más alto de lo que decía la fórmula. La discrepancia no es pequeña, es lo suficientemente grande como para sugerir que nos falta algo fundamental. Tal vez la energía oscura no es una constante,
como asume el modelo lambda, sino algo que cambia con el tiempo. Tal vez la materia oscura interactúa de formas que no comprendemos. O tal vez, y esta es la posibilidad más inquietante, nuestra comprensión de la gravedad misma, basada en Einstein, necesita una corrección a escalas intergalácticas. El modelo estándar ha sido un barco robusto que nos ha permitido navegar por el océano del conocimiento durante décadas, pero ahora está haciendo agua. Las nuevas observaciones, esas que la NASA intenta explicar desesperadamente, no son solo pequeñas fugas, son agujeros en el casco. Y para entender por qué el barco se hunde, tenemos que hablar de la herramienta principal que usamos para medir el tamaño y la edad del océano, la ley de Hubble y la expansión del universo. Aquí es donde la matemática perfecta del modelo choca violentamente con la realidad observada. Para entender por qué los científicos están sudando frío con la edad del universo, tenemos que hablar de la regla con la que medimos el cosmos. Esa regla tiene un nombre, una historia, y sobre todo, un número asociado que se ha convertido en la obsesión más grande de la astronomía moderna. Estamos hablando de la ley de Hubble y de la constante que lleva su nombre. Hace menos de 100 años, la concepción humana del universo era radicalmente distinta a la que tenemos hoy. Antes de la década de 1920, la gran mayoría de los astrónomos, e incluso mentes brillantes como Albert Einstein, creían firmemente que el universo era estático. Pensaban que el cosmos era una especie de escenario eterno e inmutable, donde las estrellas nacían y morían, pero cuya estructura general no cambiaba. El universo simplemente era, sin principio ni final, suspendido en una perfección atemporal. Era una idea reconfortante, estable y filosóficamente agradable, pero tenía un defecto fatal: estaba completamente equivocada. La revolución comenzó en la cima del monte Wilson, en California, donde el astrónomo Edwin Hubble pasaba sus noches congelándose junto al telescopio más grande del mundo en aquella época. Lo que Hubble observó a través de esa lente cambió para siempre nuestro lugar en la existencia. Se dio cuenta de que esas manchas borrosas de luz que llamaban nebulosas no eran nubes de gas dentro de nuestra propia galaxia, sino islas de estrellas enteras, galaxias independientes situadas a distancias inconcebibles. Pero el verdadero shock no fue descubrir que el universo era vasto, sino descubrir que se estaba moviendo. Al analizar la luz de estas galaxias distantes, Hubble y su colega Milton Humason notaron algo extraño. La luz estaba estirada. En física, cuando un objeto se aleja de ti, las ondas de luz que emite se alargan, volviéndose más rojas. Esto se conoce como el desplazamiento al rojo, y casi todas las galaxias que miraban estaban inmensamente rojas. En 1929, Hubble publicó una observación que destrozó el modelo del universo estático. Notó una relación matemática simple pero devastadora. Cuanto más lejos estaba una galaxia de nosotros, más rápido se alejaba. No era un movimiento aleatorio como el de las abejas en un enjambre. Era un flujo ordenado y sistemático. Una galaxia situada al doble de distancia se alejaba al doble de velocidad. Una situada al triple de velocidad. Esto solo podía significar una cosa: el universo no estaba quieto, el universo se estaba expandiendo. Y si el universo se está expandiendo hoy, eso implica necesariamente una consecuencia lógica inevitable para el pasado. Si rebobinamos la película cósmica, si invertimos la dirección del tiempo, todas esas galaxias que hoy se alejan debieron haber estado más cerca ayer, y aún más cerca el año anterior. Si seguimos retrocediendo lo suficiente, llega un momento en el que toda la materia y la energía del cosmos debieron estar concentradas en un solo punto de densidad infinita. Ese fue el nacimiento de la teoría del Big Bang. Para describir esta expansión, los físicos utilizan un número, un solo valor numérico que representa la tasa de crecimiento del universo. Ese número es la constante de Hubble, denotada comúnmente como h sub 0. Comprender este número es vital porque actúa como el velocímetro del cosmos. Si sabemos a qué velocidad se expande el universo, podemos calcular con precisión cuánto tiempo ha pasado desde que todo estaba comprimido en ese punto inicial. Es una ecuación simple de tiempo y velocidad. Si el universo se expande muy rápido,
Significa que llegó a su tamaño actual en poco tiempo. Por lo tanto, sería un universo joven. Si se expande lentamente, le habría tomado mucho más tiempo llegar a donde está hoy. Por lo tanto, sería un universo viejo. La edad del universo, esos famosos 13.800 millones de años, depende enteramente del valor que le asignemos a la constante de Hubble. Pero aquí es donde la situación se vuelve complicada y contraintuitiva. La expansión del universo no es como una explosión convencional, donde la metralla vuela a través del aire. Las galaxias no se mueven a través del espacio. Es el espacio mismo el que se está creando entre ellas. Imagina una masa de pan con pasas puesta a hornear. A medida que la masa se infla, las pasas se separan unas de otras. Desde la perspectiva de cualquier pasa, todas las demás parecen alejarse, pero ninguna se está moviendo realmente. Es la masa entre ellas la que crece. En el universo esa masa es el tejido del espacio-tiempo, y la constante de Hubble nos dice cuán rápido se hornea ese pan. La unidad de medida que utilizamos para esta constante es un poco extraña para quien la escucha por primera vez: kilómetros por segundo por megaparsec. Vamos a desglosarlo porque es fundamental para entender la crisis actual. Un megaparsec es una unidad de distancia astronómica que equivale a 3.260.000 años luz. Decir que la constante de Hubble es, por ejemplo, 70 kilómetros por segundo por megaparsec significa que una galaxia situada a un megaparsec de distancia se aleja de nosotros a 70 kilómetros por segundo. Pero debido a la naturaleza de la expansión, una galaxia situada a 2 megaparsecs se alejará a 140 kilómetros por segundo, y una a 10 megaparsecs se alejará a 700 kilómetros por segundo. La velocidad es acumulativa con la distancia. Durante décadas, la misión principal de la cosmología ha sido fijar este número. En el siglo XX las estimaciones eran un desastre. Un bando de astrónomos decía que la constante era 50, lo que implicaba un universo viejo de unos 20.000 millones de años. Otro bando decía que era 100, lo que implicaba un universo joven de apenas 10.000 millones de años. La diferencia era abismal. Era como si no supiéramos si una persona tiene 40 u 80 años. Esta incertidumbre era vergonzosa para una ciencia que presumía de precisión. Por eso se construyó el telescopio espacial Hubble. De hecho, uno de sus objetivos fundacionales, la razón por la que se gastaron miles de millones de dólares y se envió al espacio, fue resolver esta disputa y encontrar el verdadero valor de h sub 0 con un error menor al 10%. Y lo logró, o al menos eso creíamos. A principios de la década de 2000, gracias a las observaciones del telescopio Hubble y otros instrumentos, la comunidad científica llegó a un consenso. El valor parecía estabilizarse alrededor de 70. Con ese número las matemáticas funcionaban. La edad del universo se fijaba en 13.800 millones de años, y todos los astrónomos podían dormir tranquilos. Parecía el final feliz de una larga búsqueda. Teníamos el número clave para descifrar la historia de la creación. Sin embargo, la tranquilidad fue un espejismo. Para medir la constante de Hubble, necesitamos saber dos cosas con absoluta precisión: qué tan rápido se aleja un objeto y, lo más difícil, a qué distancia exacta se encuentra. Medir la velocidad es relativamente fácil gracias al espectro de la luz y el desplazamiento al rojo. Pero medir la distancia en el espacio es una pesadilla. No podemos estirar una cinta métrica hasta Andrómeda. Tenemos que confiar en indicadores indirectos, en señales luminosas que nos sirvan de referencia. Y es aquí, en la metodología para medir estas distancias, donde se esconde el demonio de la discordia. Existen dos métodos principales para medir el universo, dos caminos distintos para llegar a la constante de Hubble. Uno mira hacia el universo cercano y presente, el otro mira hacia el universo lejano y antiguo. Lógicamente, ambos caminos deberían llevarnos al mismo destino, al mismo número. Pero como veremos a continuación, la naturaleza nos tenía reservada una sorpresa desagradable. Los caminos divergen, y esa divergencia es lo que hoy tiene a la NASA y a los físicos teóricos cuestionando si realmente entendemos algo. Para entender cómo se rompió el sueño de la precisión, debemos subir el primer peldaño de lo que los astrónomos llaman la escalera de distancia cósmica. Para resolver un crimen, la policía necesita establecer una cronología precisa de los eventos.
Para resolver el misterio de la edad del universo, los astrónomos necesitan establecer una escala de distancias precisa. Y esto, aunque suene trivial, es uno de los desafíos más diabólicamente complejos a los que se ha enfrentado la ciencia. El problema fundamental es que cuando miramos al cielo, perdemos la percepción de la profundidad. Vemos el universo como una cúpula de 2 dimensiones, un lienzo negro salpicado de puntos de luz. Si ves una estrella brillante y una estrella tenue una al lado de la otra, no tienes forma inmediata de saber cuál está más cerca. Podría ser que la estrella brillante sea una vela débil puesta justo frente a tu nariz, y la estrella tenue sea un faro potente a kilómetros de distancia. Sin una referencia de profundidad, el brillo es engañoso, y sin saber la distancia exacta a las galaxias, no podemos calcular la constante de Hubble, y sin la constante de Hubble, no sabemos la edad del universo. Para superar esta ceguera de profundidad, los astrónomos han construido una herramienta conceptual ingeniosa y frágil llamada la escalera de distancia cósmica. Se le llama escalera porque no podemos medir el universo de un solo salto. Tenemos que hacerlo peldaño a peldaño, utilizando la información del escalón anterior para alcanzar el siguiente. El primer peldaño es la geometría básica, algo que aprendemos en la escuela. Utilizamos un método llamado paralaje. Funciona de la misma manera que tu visión binocular. Si colocas un dedo frente a tu cara y cierras un ojo y luego el otro, el dedo parece saltar de posición respecto al fondo. Midiendo ese ángulo de salto y conociendo la distancia entre tus ojos, tu cerebro calcula la distancia al dedo. Los astrónomos hacen esto usando la órbita de la Tierra. Miden la posición de una estrella cercana en enero y luego la vuelven a medir en julio, cuando la Tierra está al otro lado del Sol. Ese cambio de perspectiva nos permite calcular la distancia con una precisión trigonométrica absoluta. Pero el paralaje tiene un límite cruel. Solo funciona para estrellas que están relativamente cerca de nosotros, dentro de nuestra propia galaxia. En cuanto intentamos medir objetos más lejanos, el ángulo de desplazamiento se vuelve tan minúsculo que es imperceptible incluso para nuestros mejores instrumentos. La escalera geométrica se acaba. Para subir al siguiente peldaño y salir a las profundidades del espacio intergaláctico, necesitamos algo más potente. Necesitamos lo que los astrónomos llaman candelas estándar. Una candela estándar es un objeto astronómico cuyo brillo intrínseco conocemos a la perfección. Imagina que tienes una bombilla de 100 vatios. Sabes exactamente cuánta luz emite. Si ves esa bombilla a lo lejos en una noche oscura, puedes medir cuánta luz llega a tus ojos. Usando una ley física simple que dice que la luz disminuye con el cuadrado de la distancia, puedes calcular exactamente a qué distancia está esa bombilla. El problema en el espacio es que las estrellas no vienen con una etiqueta que diga cuántos vatios tienen. No sabemos si estamos viendo una bombilla de 10 vatios cerca o un reflector de estadio lejos. Aquí es donde entra en escena una de las heroínas más importantes y menos reconocidas de la historia de la ciencia. Henrietta Swan Leavitt. A principios del siglo XX, trabajando en el observatorio de Harvard, Leavitt estudió un tipo especial de estrellas llamadas cefeidas variables. Estas no son estrellas normales que brillan de forma constante como nuestro Sol. Las cefeidas son estrellas que respiran, se inflan y se desinflan físicamente, y al hacerlo, su brillo aumenta y disminuye en un ciclo rítmico y predecible. Leavitt descubrió algo asombroso. El tiempo que tarda una cefeida en completar su ciclo de brillo está directamente relacionado con su potencia real. Una cefeida que pulsa lentamente es intrínsecamente más brillante que una que pulsa rápido. Este descubrimiento fue la llave maestra del universo. Ahora, si un astrónomo ve una cefeida en una galaxia lejana, solo tiene que cronometrar su pulso. Si la estrella parpadea cada 30 días, sabemos exactamente cuán brillante es en realidad. Luego comparamos ese brillo real con lo tenue que se ve desde la Tierra, y ¡bingo!, tenemos la distancia exacta a esa galaxia. Las cefeidas se convirtieron en el segundo peldaño de la escalera, permitiéndonos medir distancias a galaxias cercanas. Fue usando cefeidas como Edwin Hubble descubrió la expansión del universo. Pero el universo es vasto, y llega un punto en que incluso las cefeídas son demasiado tenues para ser vistas individualmente.
necesitamos un tercer peldaño para llegar a los confines del cosmos observable, donde la expansión es más evidente. Necesitamos una bombilla mucho más potente. Afortunadamente, el universo nos proporciona los fuegos artificiales más brillantes de la naturaleza, las supernovas de tipo 1A. Estas no son explosiones estelares cualesquiera. Ocurren en sistemas binarios donde una estrella enana blanca, el cadáver denso de una estrella como el Sol, roba materia de una compañera. Cuando la enana blanca alcanza una masa crítica muy específica, explota con una violencia termonuclear cataclísmica. Lo hermoso de estas explosiones, desde el punto de vista físico, es que son notablemente consistentes. Debido a que la explosión siempre se detona al alcanzar la misma masa límite, el brillo de la explosión es casi siempre el mismo. Son las candelas estándar definitivas. Una sola supernova de tipo 1A puede brillar más que toda la galaxia que la hospeda, permitiéndonos verla desde miles de millones de años luz de distancia. Así que la escalera queda completa. Usamos la geometría para calibrar la distancia a las cefeidas cercanas. Usamos las cefeidas para calibrar la distancia a las galaxias que contienen supernovas. Y usamos las supernovas para medir la expansión en el universo profundo. Este método de la escalera cósmica es el enfoque empírico, directo y observacional. Es lo que vemos hoy, aquí y ahora, o en el pasado reciente. El equipo más importante que trabaja en este método en la actualidad se llama apropiadamente SH0ES, liderado por el premio Nobel Adam Rees. Han utilizado el telescopio espacial Hubble y más recientemente el James Webb para observar cefeidas con una precisión obsesiva, tratando de eliminar cualquier posible error, cualquier polvo que pudiera oscurecer la luz, cualquier confusión con otras estrellas. Han refinado la escalera hasta convertirla en una obra maestra de la metrología. Y aquí está el resultado. Cuando Adam Rees y su equipo utilizan este método, la escalera de distancia cósmica, para medir la constante de Hubble, obtienen un número muy específico y consistente. El número es 73, o a veces 74, kilómetros por segundo por megaparsec. Recuerda bien esta cifra, 73. Según este método, el universo se está expandiendo a una velocidad vertiginosa. Si metemos el número 73 en nuestras ecuaciones de tiempo, el resultado es que el universo es un poco más joven de lo que pensábamos, o al menos que la energía oscura lo está despedazando con más fuerza. Durante años, este número 73 fue aceptado como una buena aproximación. Pero la ciencia tiene otra forma de medir la historia. Existe un segundo método, uno que no depende de estrellas, ni de explosiones, ni de escaleras construidas peldaño a peldaño. Es un método que mira hacia el otro extremo del tiempo, hacia el eco del Big Bang mismo. Y cuando usamos ese segundo método, la respuesta que obtenemos no es 73. Es un número que no debería ser posible si nuestro modelo del universo fuera correcto. La discrepancia entre estos dos números no es solo un debate académico sobre decimales. Es la brecha por la que se está colando el caos en la física moderna. Para entender el conflicto, debemos dejar atrás las estrellas y viajar al momento en que todo comenzó. Si el método de la escalera de distancia cósmica es como construir un camino paso a paso desde nuestro patio trasero hasta el horizonte, utilizando linternas y faros para guiarnos, el segundo método es algo completamente diferente. Es una proeza intelectual que roza lo milagroso. En lugar de mirar hacia afuera para ver qué tan rápido se alejan las galaxias hoy, este método mira hacia atrás, hacia el mismísimo origen del tiempo, para leer las instrucciones iniciales con las que se programó el universo. Es como si en lugar de medir la altura de un adulto con una cinta métrica, intentáramos calcular su altura exacta analizando su código genético cuando era apenas un embrión. Este es el método B, el enfoque que se basa en el fondo cósmico de microondas, y representa la física más pura, elegante y precisa que la humanidad ha logrado desarrollar. Para entender este método, debemos viajar mentalmente a una época mucho antes de que existieran las estrellas, las galaxias o incluso los átomos tal como los conocemos. Debemos retroceder hasta 380.000 años después del Big Bang. En términos humanos, si la edad actual del universo fuera la vida de un hombre de 80 años,
Este momento correspondería a menos de un día después de su nacimiento. En aquel entonces, el universo no era el vacío oscuro y transparente que vemos hoy. Era algo completamente distinto. Era una sopa densa, caliente y brillante de partículas elementales, un plasma primordial hirviendo a temperaturas inconcebibles. En ese universo temprano, la luz estaba atrapada. Los fotones, las partículas de luz, intentaban viajar, pero chocaban instantáneamente contra electrones libres que zumbaban por todas partes. Era como intentar conducir un coche a través de una niebla tan espesa que no puedes ver ni siquiera el final del capó. El universo era opaco. Era una bola de fuego impenetrable, pero a medida que el cosmos se expandía, se enfriaba. Y justo en la marca de los 380.000 años, ocurrió un evento crucial conocido como la recombinación. La temperatura bajó lo suficiente, a unos 3.000 grados centígrados, para que los electrones fueran capturados por los protones, formando los primeros átomos de hidrógeno neutro. De repente la niebla se disipó. Los electrones ya no estaban libres para bloquear el paso, y la luz, por primera vez en la historia, pudo viajar libremente. Ese destello de liberación, esa primera luz que escapó de la prisión del plasma, ha estado viajando por el espacio durante 13.800 millones de años. Al expandirse el universo, esa luz se ha estirado, enfriándose y convirtiéndose en microondas invisibles para el ojo humano, pero omnipresentes para nuestros radiotelescopios. Eso es el fondo cósmico de microondas. Esta radiación es el eco del Big Bang, y para los cosmólogos es el mapa del tesoro definitivo. Entre los años 2009 y 2013, la Agencia Espacial Europea lanzó la misión Planck, un satélite diseñado con la única tarea de escanear este fondo de microondas con una sensibilidad sin precedentes. Lo que Planck nos devolvió fue una imagen ovalada, moteada de manchas azules y rojas, que seguramente habrás visto en alguna noticia científica. Esas manchas no son ruido ni estática de televisión. Representan diferencias minúsculas de temperatura y densidad en el universo recién nacido. Las zonas rojas son lugares ligeramente más cálidos y densos, donde la materia se estaba empezando a acumular. Las zonas azules son lugares ligeramente más fríos y vacíos. Aquí es donde la física se pone fascinante. Sabemos exactamente de qué estaba hecho el universo en ese momento. Era una mezcla simple de materia oscura, fotones y bariones, que es el nombre elegante para la materia normal. Como la física de este fluido primordial es mucho más simple que la compleja astrofísica de las estrellas y las galaxias actuales, podemos calcular con una precisión matemática absoluta cómo se comportaba. Sabemos que en ese plasma temprano había ondas de sonido. Sí, sonido. Las perturbaciones cuánticas del inicio del universo crearon ondas de presión que viajaban a través del fluido caliente, comprimiendo y rarefaciendo la materia. Estas ondas de sonido actuaban como una regla estándar, una vara de medir grabada en el cielo. Sabemos exactamente qué distancia podía recorrer una onda de sonido en ese plasma antes de que el universo se volviera transparente y congelara la imagen para siempre. Esa distancia es lo que llamamos el horizonte de sonido. Es una longitud fija, conocida por la física fundamental. Así que, en lugar de usar candelas estándar como las supernovas cuyo brillo conocemos, este método usa una regla estándar cuyo tamaño conocemos. Al observar el tamaño aparente de estas ondas en el mapa del satélite Planck y compararlo con el tamaño real que sabemos que tenían, podemos medir la geometría del universo con una exactitud pasmosa. El equipo de la misión Planck tomó este mapa del universo bebé, aplicó las leyes del modelo estándar lambda CDM y le pidió a las matemáticas que evolucionaran el universo hacia adelante. Es una simulación cósmica, dijeron. Si el universo era así hace 13.800 millones de años y contiene esta cantidad de materia y energía oscura y se rige por la relatividad general, ¿qué tan rápido debería estar expandiéndose hoy? Es una predicción. No es una medición directa de la velocidad actual, sino una proyección basada en las condiciones iniciales perfectas. Y la respuesta que arrojó el satélite Planck fue contundente. Según el eco del Big Bang, la constante de Hubble debería ser 67,4 km por segundo por megaparsec. Y el margen de error es ridículamente pequeño, menos del 1%.
Los científicos de Planck revisaron sus datos una y otra vez. Buscaron errores instrumentales. Buscaron fallos en el software. No encontraron nada. La cifra era sólida como una roca. 67,4. Si este fuera el único método que tuviéramos, estaríamos celebrando. Tendríamos una historia coherente del universo desde el origen hasta hoy. Pero aquí es donde surge la pesadilla. Recuerda el número que obtuvimos con el método A, la escalera de distancia cósmica usando estrellas y supernovas. Ese número era 73, o incluso 74. Tenemos un problema grave. Un método que mide el universo adulto, observando estrellas reales explotando en galaxias reales, nos dice que el universo se expande a 73. El otro método, que mide el universo bebé y proyecta su crecimiento usando nuestras mejores leyes de la física, dice que debería expandirse a 67. La diferencia entre 67 y 73 puede parecer pequeña, apenas un 9%, pero en el mundo de la cosmología de precisión es un abismo insalvable. No es un error de redondeo. Estadísticamente, la probabilidad de que esta diferencia sea una mera coincidencia o mala suerte es de 1 en millones. Es lo que los científicos llaman una discrepancia de 5 sigma, el estándar de oro para declarar un descubrimiento, o en este caso, una ruptura de la realidad. Esto significa que algo está fundamentalmente mal. No pueden tener razón ambos. O bien Adam Riess y los astrónomos de la escalera cósmica están cometiendo un error sistemático al medir las estrellas. Quizás no entendemos bien cómo brilla el polvo interestelar, o hay algo que sesga las supernovas. O bien el equipo de Planck y los teóricos están equivocados sobre el universo temprano y el modelo lambda CDM. Pero hay una tercera opción, una que es la que realmente quita el sueño a los físicos. Que ambos equipos tengan razón en sus mediciones. Si ambos tienen razón, si el universo temprano dice 67 y el universo actual dice 73, significa que algo sucedió en el medio. Significa que nuestra predicción falló porque nuestras reglas del juego están incompletas. Significa que el universo no evolucionó como esperábamos. Tal vez apareció una nueva forma de energía a mitad de camino. Tal vez la gravedad cambia a escalas grandes. Esta discrepancia es lo que se conoce oficialmente como la tensión de Hubble. Es el conflicto central de la cosmología actual. Durante años, la esperanza de la comunidad científica era que uno de los dos bandos cediera. Se decía, seguro que el telescopio Hubble tiene algún error de calibración, o seguro que el análisis de Planck pasó algo por alto. Se esperaba que con mejores datos, los dos números convergieran en un punto medio, quizás 70. Pero no ha ocurrido eso. Al contrario, a medida que los instrumentos se han vuelto mejores, las barras de error se han hecho más pequeñas y los dos números se han separado más, atrincherándose en sus posiciones irreconciliables. La tensión no se ha relajado, se ha tensado hasta el punto de ruptura. Y fue en este clima de incertidumbre y ansiedad científica cuando decidimos lanzar al espacio la máquina más compleja jamás construida, con la esperanza de que actuara como el juez definitivo. Todos los ojos se volvieron hacia el telescopio espacial James Webb. Él tenía la potencia para ver más lejos y con más claridad que el Hubble. Él nos diría quién tenía la razón. Él nos diría si habíamos medido mal las estrellas o si debíamos tirar nuestros libros de física a la basura. Pero como veremos a continuación, el James Webb no vino a traer paz, sino a echar gasolina al fuego. Antes de aceptar que el universo está roto, la ciencia tiene una obligación moral y técnica. Debe intentar por todos los medios demostrar que el error es humano. Carl Sagan popularizó la frase de que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y afirmar que el modelo cosmológico que ha funcionado durante un siglo es incorrecto es, sin duda, una afirmación extraordinaria. Por eso, durante la última década, la reacción instintiva de la mayoría de los físicos no fue celebrar la nueva física, sino buscar al culpable dentro de los telescopios. Tenía que haber un error. En algún lugar de esa compleja escalera de distancia cósmica, alguien tenía que haber medido mal. Y todas las miradas de sospecha se dirigieron hacia el peldaño más débil y difícil de la cadena.
las cefeidas y el propio telescopio espacial Hubble. Para entender la naturaleza de esta duda, debemos comprender las limitaciones físicas de la observación astronómica. El telescopio espacial Hubble es una maravilla de la ingeniería, lanzado en 1990, pero para los estándares actuales es una máquina anciana. Su espejo principal tiene 2 metros y 40 centímetros de diámetro. Eso define su resolución máxima, es decir, su capacidad para separar 2 puntos de luz que están muy juntos. Cuando el equipo de Adam Riess utiliza el Hubble para observar una cefeida en una galaxia que está a 50 o 100 millones de años luz de distancia, está llevando el instrumento al límite absoluto de sus capacidades. A esas distancias inmensas, las estrellas se aprietan en el campo de visión. Lo que para el ojo humano parece un cielo negro y vacío, para un telescopio de alta potencia es un bosque denso y abarrotado de puntos luminosos. Aquí surge el problema técnico conocido como aglomeración o hacinamiento estelar. Imagina que intentas medir el brillo de una vela encendida a 1 kilómetro de distancia. Si la vela está sola en medio de un campo oscuro, puedes medir su luz con precisión. Pero, ¿qué pasa si justo detrás de esa vela, o muy cerca de ella en tu línea de visión, hay otra vela, o una linterna tenue, o un reflejo? Desde tu posición lejana, las 2 luces se fundirán en un solo punto borroso. Tu instrumento medirá la luz combinada de ambas fuentes, pero tú pensarás que es solo la luz de la primera vela. El resultado es que medirás un brillo mayor al real. Y en la escala de distancias cósmicas, si una estrella parece más brillante de lo que es, deducirás erróneamente que está más cerca de lo que realmente está. Los críticos del equipo SHC0ES y del valor de 73 argumentaron ferozmente que esto es lo que estaba sucediendo. Decían que el telescopio Hubble, con su vieja tecnología y su resolución limitada, no podía distinguir perfectamente las cefeidas de las otras estrellas vecinas en esas galaxias lejanas. Argumentaban que las cefeidas estaban contaminadas por la luz de estrellas compañeras no resueltas. Si esto fuera cierto, todas las mediciones de distancia estarían sesgadas sistemáticamente. Si creemos que las galaxias están más cerca de lo que son, calcularemos que la expansión es más rápida de lo que es. Según esta línea de pensamiento, la tensión de Hubble no era un descubrimiento real sobre el universo, sino un espejismo provocado por píxeles borrosos. Era un error sistemático, el fantasma más temido por cualquier experimentalista. Además de la aglomeración, había otro sospechoso habitual: el polvo. El espacio no está vacío, está lleno de nubes de polvo interestelar que absorben y dispersan la luz. El polvo hace que las estrellas se vean más tenues y más rojas. Los astrónomos tienen formas de corregir esto, pero ¿y si las correcciones estaban mal? ¿Y si el polvo en esas galaxias lejanas tiene propiedades diferentes al polvo de nuestra Vía Láctea? Cualquier error en la estimación del polvo podría alterar el cálculo del brillo de las cefeidas y, por ende, el valor de la constante de Hubble. Durante años, se publicaron decenas de artículos científicos intentando desmontar el trabajo de Riess, buscando fallos en la calibración, en la geometría del telescopio o en la química de las estrellas. La situación se volvió aún más confusa cuando otros equipos intentaron usar métodos alternativos para medir la expansión local, evitando las cefeidas para no caer en los mismos errores. Una de las astrónomas más respetadas del mundo, Wendy Friedman, que había liderado el proyecto original para medir la constante de Hubble en los años 90, propuso utilizar un tipo diferente de estrella: las gigantes rojas. Hay un momento en la vida de estas estrellas viejas en el que alcanzan un brillo máximo muy específico antes de colapsar internamente. Esto se llama la cima de la rama de las gigantes rojas. Al usar estas estrellas como candelas estándar en lugar de las cefeidas, el equipo de Friedman obtuvo un valor de la constante de Hubble que rondaba los 69 o 70. Esto fue exasperante. Teníamos el fondo cósmico diciendo 67. Teníamos las cefeidas diciendo 73. Y ahora teníamos a las gigantes rojas diciendo 70. Parecía que, dependiendo de qué estrella miraras, el universo te daba una respuesta diferente. Para muchos esto fue la confirmación de que el problema no era la física, sino la astronomía.
Es un desastre de mediciones, decían los escépticos. Simplemente no somos lo suficientemente buenos midiendo distancias. La esperanza generalizada, casi una súplica, era que al mejorar la tecnología, todos estos números convergerían hacia el valor del fondo cósmico de 67, salvando así el modelo estándar y evitando tener que reescribir los libros de física. La narrativa era clara. El telescopio Hubble es viejo, sus gafas están borrosas, y cuando nos pongamos unas gafas nuevas veremos que el error desaparece. Esa necesidad de unas gafas nuevas, de una visión perfecta que no dejara lugar a dudas, fue una de las justificaciones científicas clave para la construcción del sucesor del Hubble. Necesitábamos un instrumento que pudiera ver en el infrarrojo, porque la luz infrarroja atraviesa el polvo cósmico como si fuera cristal, eliminando de un plumazo el problema de la extinción por polvo. Y necesitábamos un espejo mucho más grande, no solo para captar más luz, sino para tener una resolución angular mucho mayor. Necesitábamos ver si esa cefeida lejana era un solo punto de luz puro, o si estaba rodeada de estrellas parásitas que confundían al viejo Hubble. Ese instrumento, por supuesto, es el telescopio espacial James Webb. Cuando se lanzó en la Navidad de 2021, llevaba a bordo muchas esperanzas, pero ninguna tan crítica como la de resolver la tensión de Hubble. El plan era sencillo y directo. El Webb apuntaría sus espejos dorados exactamente a las mismas galaxias y a las mismas estrellas cefeidas que el Hubble había medido durante décadas. Sería una auditoría cósmica. Si los críticos tenían razón, el Webb vería que las cefeidas eran en realidad más tenues de lo que pensábamos porque el Hubble había mezclado su luz con vecinas. Si eso sucedía, el valor de 73 bajaría, se acercaría a 67 y la crisis terminaría. Volveríamos a la normalidad. La tensión de Hubble sería recordada como una anécdota de la historia de la ciencia, un error de calibración vergonzoso pero inofensivo. La comunidad científica contuvo el aliento. Adam Riess y su equipo obtuvieron tiempo de observación prioritario en el Webb. No iban a buscar nuevas galaxias, iban a verificar sus propios deberes, iban a someter el trabajo de su vida a la prueba más brutal posible. La pregunta era binaria. ¿Estaba el Hubble equivocado? ¿Estaba borroso el universo que habíamos estado mirando durante 30 años? La respuesta llegó, y fue un golpe sobre la mesa que resonó en todo el planeta. Lejos de suavizar la discrepancia, el James Webb estaba a punto de convertir un problema incómodo en una emergencia científica total, porque lo que el Webb vio no fue un error. Lo que vio fue una confirmación tan nítida y cristalina que ya no dejaba lugar donde esconderse. Antes de revelarte los datos exactos que el Webb envió a la Tierra y cómo estos aniquilaron la esperanza de una solución fácil, es importante entender que este momento marca un punto de no retorno. Hasta aquí podíamos culpar a las máquinas, podíamos culpar al polvo, podíamos culpar a la atmósfera o a los sensores viejos. Pero cuando el telescopio más perfecto de la humanidad confirma lo imposible, ya no puedes culpar al mensajero. Tienes que empezar a aceptar el mensaje. Y el mensaje es que el universo no funciona como creíamos. En el siguiente bloque desvelaremos la confirmación del desastre y cómo las imágenes del Webb cerraron la puerta a la salida fácil, atrapándonos en un misterio del que solo podremos salir con una nueva y radical física. La comunidad científica no tuvo que esperar mucho. En una demostración de eficiencia y transparencia, los datos fluyeron desde el punto de Lagrange 2, donde orbita el James Webb a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, hasta los servidores del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore. Adam Riess y sus colegas se lanzaron sobre las imágenes con la voracidad de quien busca la absolución o la condena definitiva. Lo que hicieron fue seleccionar meticulosamente una muestra de las cefeidas más críticas, aquellas que habían sido fundamentales para los cálculos del Hubble, y las observaron de nuevo con la NIRCam, la cámara de infrarrojo cercano del Webb. La diferencia visual entre las imágenes del viejo Hubble y el nuevo Webb fue impactante, casi grosera. Donde el Hubble veía una mancha de luz ligeramente difusa que podría ser una estrella, o tal vez dos muy juntas, el Webb mostraba con una nitidez quirúrgica puntos de luz individuales, separados por abismos de oscuridad perfecta. El fondo de las imágenes, que en el Hubble aparecía a menudo lechoso o ruidoso,
Debido a la luz dispersa de estrellas vecinas, en el Webb aparecía negro y limpio. Era la diferencia entre mirar a través de una ventana sucia en un día de lluvia y mirar a través del vacío puro del espacio. El argumento de la aglomeración estelar, la idea de que el Hubble estaba confundiendo varias estrellas con una sola, podía por fin ser puesto a prueba visualmente. Los astrónomos podían ahora aislar la luz de las cefeidas sin ninguna contaminación. Podían limpiar la muestra. Si los críticos hubieran tenido razón, si el Hubble hubiera estado sobreestimando el brillo de estas estrellas debido a la confusión visual, las mediciones del Webb deberían haber mostrado que las cefeidas eran en realidad más tenues. Y si eran más tenues, significaba que estaban más lejos. Y si estaban más lejos, el universo no se expandía tan rápido. Todos esperaban ver esa corrección. Esperaban ver cómo la curva de los datos se doblaba suavemente hacia abajo, hacia el reconfortante número 67 del modelo estándar. Pero sucedió lo contrario. O para ser más precisos, no sucedió nada. Cuando el equipo procesó los datos del infrarrojo nítido del Webb y los comparó con los datos de luz visible y cercana al infrarrojo del Hubble, los puntos en la gráfica cayeron exactamente en el mismo lugar. La coincidencia fue escalofriante. Las cefeidas brillaban exactamente con la intensidad que el Hubble había dicho que tenían. El viejo telescopio, a pesar de su mala visión comparativa y sus años de servicio, no se había equivocado. Sus ingenieros y los astrónomos que calibraron sus datos habían hecho un trabajo heroico compensando sus limitaciones. El Webb no corrigió al Hubble, lo vindicó. Confirmó que la escalera de distancias que habíamos construido durante 30 años era sólida, precisa y veraz. Esto fue la sentencia de muerte para la esperanza de una solución fácil. Al confirmar que las mediciones del Hubble eran correctas, el Webb confirmó que el valor de la constante de Hubble es efectivamente de 73 o 74 kilómetros por segundo por megaparsec, y con ello confirmó que la tensión es real. No es un error de la cámara, no es polvo en la lente, no es una confusión estadística. El universo local, el universo en el que vivimos hoy, se está expandiendo significativamente más rápido de lo que debería si el universo temprano fuera su único padre. La discrepancia entre el inicio del tiempo y el ahora se ha vuelto irrefutable. Con los nuevos datos del Webb, la certeza estadística de que esta discrepancia es real ha superado el umbral de 5 sigma, que en física de partículas es el estándar para anunciar el descubrimiento de una nueva partícula o una nueva ley. La probabilidad de que esto sea una casualidad es ahora menor a 1 en 3,5 millones. El impacto psicológico de este hallazgo en la comunidad de físicos teóricos fue profundo. Imagina que eres un arquitecto que ha diseñado un rascacielos basándote en leyes de física que has estudiado toda tu vida. Los cimientos son perfectos, los materiales son de primera calidad, pero cuando terminas el edificio y vas a medir la altura del último piso, descubres que el edificio es 10 metros más alto de lo que permiten los planos. Revisas la cinta métrica, el telescopio Hubble, y piensas que está rota. Compras una cinta métrica láser de última generación, el James Webb, y te da exactamente el mismo resultado imposible. El edificio es más alto de lo que debería ser. Eso solo te deja con una conclusión aterradora. No entiendes cómo funciona el acero o el hormigón. O peor aún, la gravedad funciona diferente en el piso 100 que en el piso 1. Eso es exactamente donde estamos hoy. La confirmación del desastre significa que el modelo estándar lambda CDM, tal como está escrito actualmente en los libros de texto, está incompleto o incorrecto. Nos falta una pieza del rompecabezas. Hay algo en el universo, algún ingrediente o alguna fuerza que no hemos incluido en nuestras ecuaciones. Podría ser que la energía oscura se esté volviendo más fuerte con el tiempo, empujando el universo con más violencia ahora que en el pasado. Podría ser que existan partículas estériles que no hemos detectado, neutrinos que interactúan de formas extrañas y que afectaron la expansión temprana. O podría ser que nuestras mediciones del fondo cósmico de microondas estén mal interpretadas, aunque eso es poco probable dada la precisión del satélite Planck.
La puerta a la nueva física ha sido pateada y abierta de par en par por el James Webb. Pero el universo, en su infinita capacidad para sorprendernos y humillarnos, no había terminado con nosotros. Si la confirmación de la tensión de Hubble fue un golpe al hígado de la cosmología, lo que el Webb descubrió a continuación fue un gancho directo a la mandíbula. Mientras una parte de la comunidad científica lidiaba con el problema de la expansión, otro grupo de astrónomos apuntaba el telescopio hacia las regiones más profundas y oscuras del espacio, buscando algo muy específico: las primeras galaxias. La teoría convencional del Big Bang tiene un cronograma muy estricto para la formación de estructuras. Nos dice que después del inicio, el universo pasó por una edad oscura donde no había estrellas. Luego, lentamente, la gravedad empezó a juntar el gas hidrógeno y helio. Las primeras estrellas debían ser gigantes, azules y de vida corta. Luego, estas estrellas empezarían a agruparse en cúmulos pequeños y caóticos. Con el paso de cientos de millones de años, estos cúmulos chocarían y se fusionarían para formar las primeras protogalaxias, que serían manchas pequeñas, irregulares y tenues. Solo después de miles de millones de años de evolución y fusiones galácticas, deberíamos empezar a ver las majestuosas espirales y las galaxias elípticas masivas y brillantes que dominan el universo actual. Según el modelo, el universo bebé debería ser un lugar de cosas pequeñas y desordenadas. El James Webb fue diseñado específicamente para ver este amanecer cósmico. Su visión infrarroja le permite ver la luz de objetos tan lejanos que su luz visible se ha estirado hasta convertirse en calor. Los astrónomos esperaban encontrar esas pequeñas protogalaxias tenues, tal como predecía la teoría. Esperaban ver los ladrillos con los que se construirían las galaxias futuras. Pero cuando las primeras imágenes de campo profundo del Webb llegaron, como la famosa imagen del cúmulo de galaxias SMACS 0723, y luego los estudios más profundos como Hades y CERS, lo que vieron no tenía ningún sentido. En lugar de manchas tenues y pequeñas, el Webb encontró monstruos. Encontró galaxias inmensas, increíblemente brillantes y estructuralmente maduras, existiendo en una época en la que el universo apenas tenía 300 o 400 millones de años. Esto es el equivalente cosmológico de entrar en una sala de maternidad y encontrar a un bebé recién nacido, levantando pesas de 100 kilos y recitando a Shakespeare. Simplemente no debería haber habido tiempo suficiente para que la gravedad hiciera su trabajo. Según nuestras simulaciones por computadora, que usan la materia oscura para agrupar el gas, se necesita mucho tiempo para acumular tanta masa en un solo lugar. El gas tiene que enfriarse, colapsar, encenderse en estrellas, y todo eso es un proceso lento. Pero ahí estaban, galaxias como Hades GS CEZ 14-0, un nombre técnico para una imposibilidad física. Esta galaxia, confirmada espectroscópicamente, existió apenas 290 millones de años después del Big Bang. Y no es una mancha débil, es grande, es brillante. Tiene una cantidad de estrellas y una masa estelar que desafía cualquier explicación lógica dentro del modelo lambda CDM. Para que esa galaxia exista, tendría que haber convertido casi el 100% del gas disponible en estrellas con una eficiencia perfecta e instantánea, algo que sabemos que la física estelar no permite, ya que la radiación de las estrellas tiende a expulsar el gas y frenar la formación de nuevas estrellas. El hallazgo de estas galaxias imposibles o rompedoras del universo es el segundo pilar de la crisis actual. No es solo que el universo se expande a la velocidad incorrecta, la tensión de Hubble, es que también parece haber madurado demasiado rápido. Es como si alguien hubiera puesto el botón de avance rápido en la historia del cosmos. De repente, la cifra de 13.800 millones de años parece sospechosa no solo por la expansión, sino porque parece ser poco tiempo para explicar la complejidad que vemos. El universo parece más viejo de lo que es, o al menos, más evolucionado de lo que su edad oficial permite. Y esto ha llevado a algunos científicos a proponer soluciones que suenan a ciencia ficción, pero que ahora se están debatiendo en las revistas más serias del mundo. Soluciones que sugieren que tal vez, solo tal vez, el universo tenga en realidad el doble de edad. Para entender la gravedad de lo que llamamos la paradoja de la madurez, debemos adentrarnos en la cocina cósmica y leer la receta estricta que la física impone para crear una galaxia.
No se trata simplemente de juntar gas y esperar a que brille. Es un proceso termodinámico y gravitacional de una complejidad atroz, gobernado por leyes que no se pueden violar. Según el modelo estándar, el universo temprano era un lugar hostil para la construcción. El gas primordial, compuesto casi exclusivamente de hidrógeno y helio, estaba caliente. Y el gas caliente tiene una propiedad fundamental. Quiere expandirse, no contraerse. Tiene presión. Para que nazca una estrella, y mucho más para que nazca una galaxia entera, la gravedad tiene que vencer esa presión. La materia tiene que enfriarse lo suficiente para que la gravedad pueda agruparla en grumos densos. Este proceso de enfriamiento es dolorosamente lento. El gas tiene que irradiar su energía hacia afuera. Además, cuando las primeras estrellas se encienden, son violentas y masivas. Emiten torrentes de radiación ultravioleta y vientos estelares que soplan el gas circundante, empujándolo lejos y deteniendo la formación de nuevas estrellas. Es un mecanismo de autorregulación. La galaxia intenta crecer, pero sus propias estrellas intentan desmantelarla. Por eso, las simulaciones por superordenador, que han tardado meses en ejecutarse en las máquinas más potentes del mundo, siempre nos han mostrado lo mismo. Las primeras galaxias deberían ser ineficientes. Deberían ser capaces de convertir solo un pequeño porcentaje de su gas en estrellas. Deberían ser caóticas, irregulares, grumos deformes luchando por sobrevivir. Pero lo que el James Webb nos ha mostrado rompe esta lógica. Las galaxias que estamos viendo a solo 300 o 400 millones de años del Big Bang no son grumos ineficientes. Son máquinas de producción estelar perfectamente engrasadas. Tienen masas estelares de 1000 millones, o incluso 10.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. Para acumular tanta materia en tan poco tiempo, estas galaxias tendrían que haber estado convirtiendo el 100% de su gas en estrellas desde el primer instante, sin pausa, sin retroalimentación negativa, sin desperdicio. Eso es físicamente imposible según nuestro conocimiento actual de la dinámica de fluidos y la astrofísica. Es como si viéramos a un niño de 5 años construyendo un rascacielos él solo en una tarde. No importa cuán talentoso sea el niño, hay límites físicos sobre cuánto cemento se puede verter y secar en una hora. Y no es solo la masa, es la forma. La teoría nos dice que el orden toma tiempo. Las galaxias espirales majestuosas como nuestra Vía Láctea, con sus discos planos y brazos giratorios, son el producto de miles de millones de años de asentamiento. Se necesita tiempo para que el caos inicial se calme y la rotación aplane la estructura en un disco, como la masa de pizza al girar. Sin embargo, el Webb ha encontrado galaxias de disco rotatorias, estructuras ordenadas y tranquilas en ese universo infantil. La galaxia identificada como Rebels 25, por ejemplo, es un disco frío y ordenado que se ve tal como una galaxia moderna, pero existió apenas 700 millones de años después del Big Bang. Según la cronología oficial, eso no debería estar ahí. El universo no debería haber tenido tiempo suficiente para calmarse. Aquí es donde la paradoja se vuelve asfixiante. Tenemos dos opciones y ninguna es agradable. La primera opción es que nuestra comprensión de cómo se forma la materia es errónea. Tal vez existe un modo de acreción fría o un mecanismo desconocido que permite a la gravedad actuar súper rápido, violando los límites de Eddington que restringen cuán rápido puede alimentarse un agujero negro o una galaxia. Pero la segunda opción, la que empieza a susurrarse con fuerza, es mucho más simple y mucho más aterradora. Tal vez las galaxias se ven tan viejas porque realmente son viejas. Tal vez el universo no tiene 13.800 millones de años. Tal vez nuestro reloj maestro está mal. Y si el reloj está mal, todo lo que pensábamos saber sobre la historia del cosmos se derrumba. Es en este contexto de desesperación teórica donde surgen las hipótesis radicales. Cuando el modelo convencional falla en explicar la realidad, la ciencia debe abrir la puerta a las ideas que antes parecían locuras. Y la primera de estas ideas revolucionarias proviene de un físico de la Universidad de Ottawa llamado Rajendra Gupta. Su propuesta es tan audaz que, si resultara ser cierta, obligaría a reescribir cada libro de astronomía desde 1929. Gupta ha mirado los datos de las galaxias imposibles del Webb y ha dicho: el problema no son las galaxias, el problema es el tiempo. No caben en 13.800 millones de años.
Así que, ¿qué pasa si el universo es en realidad 2 veces más viejo? La teoría de Gupta sugiere que la verdadera edad del universo podría ser de 26.700 millones de años, casi 27.000 millones de años, el doble de la cifra sagrada. Para llegar a esta conclusión asombrosa, Gupta ha resucitado una vieja idea que la ciencia había descartado hace décadas, una idea propuesta originalmente por el astrónomo suizo Fritz Zwicky en 1929. Zwicky, al ver que la luz de las galaxias lejanas se veía roja, sugirió que tal vez no era porque se estuvieran alejando, sino porque la luz se cansaba. La llamó la teoría de la luz cansada. La idea básica es que los fotones de luz, en su viaje de miles de millones de años a través del espacio, pierden energía lentamente debido a interacciones con algo en el camino. Si la luz pierde energía, su longitud de onda se estira y se vuelve roja. En su momento, la teoría de la luz cansada fue abandonada porque no encajaba con otras observaciones, como la dilatación del tiempo en las supernovas. Pero Gupta no ha traído de vuelta la teoría vieja tal cual. Ha creado un modelo híbrido, una especie de monstruo de Frankenstein teórico que combina la expansión del universo con la luz cansada y le añade un ingrediente nuevo, la evolución de las constantes físicas. Su modelo se llama 300 más TL, que significa constantes de acoplamiento covariantes más luz cansada. Lo que Gupta propone es fascinante y vertiginoso. Sugiere que las leyes de la física no son inmutables. Propone que las constantes fundamentales de la naturaleza, los números que definen cuán fuerte es la gravedad o cuán fuerte es la interacción electromagnética, han ido cambiando muy lentamente a medida que el universo envejecía. En su modelo, estas constantes evolucionan, y esa evolución altera la forma en que interpretamos el desplazamiento al rojo de las galaxias. Si combinamos esta física cambiante con la idea de que la luz pierde energía al viajar, las matemáticas cambian drásticamente. El resultado de sus ecuaciones es un universo que se ha expandido mucho más despacio de lo que creemos. Y si se ha expandido más despacio, significa que le ha tomado mucho más tiempo llegar al tamaño actual. Bajo el modelo de Gupta, el Big Bang ocurrió hace 26.700 millones de años. De repente, todo encaja de una manera inquietante. Si el universo tiene el doble de edad, entonces esas galaxias imposibles que vio el Webb ya no son imposibles. Ya no son bebés de 300 millones de años que parecen adultos. En la cronología de Gupta, esas galaxias tendrían en realidad miles de millones de años de edad real para formarse y evolucionar, aunque nosotros las veamos con un desplazamiento al rojo que interpretamos erróneamente como juventud. Tendrían todo el tiempo del mundo para desarrollar sus discos ordenados, para acumular sus estrellas y para crecer hasta convertirse en los monstruos que observamos. La teoría del universo duplicado de Gupta es una solución elegante porque elimina la tensión de un solo golpe. No necesitamos inventar una forma mágica de crear estrellas rápido, simplemente les damos el tiempo que necesitan. Sin embargo, el precio a pagar es altísimo. Aceptar esta teoría significaría que casi todo lo que creemos saber sobre la cosmología de precisión es una ilusión. Significaría que la expansión acelerada por la energía oscura es un espejismo, que la edad del universo es una malinterpretación y que las constantes de la naturaleza no son constantes. Es una apuesta arriesgada. La mayoría de los cosmólogos son escépticos. Argumentan que el modelo de Gupta tiene problemas para explicar el fondo cósmico de microondas tan bien como lo hace el modelo estándar. Pero el hecho de que una teoría tan radical se esté publicando en revistas revisadas por pares y discutiendo seriamente, nos dice algo sobre el estado actual de la ciencia. Estamos en un territorio desconocido. Pero Gupta no es el único que intenta arreglar el universo. Existe otra facción de científicos que cree que no necesitamos estirar el tiempo hasta los 26.000 millones de años. Creen que podemos salvar el modelo del Big Bang y los 13.800 millones de años, pero para hacerlo, necesitamos introducir un evento violento y misterioso en los primeros instantes del cosmos. Una inyección de energía fantasma que cambió el ritmo de la expansión justo antes de que pudiéramos medirla. Esta es la hipótesis de la energía oscura temprana, y es quizás la contendiente más fuerte para explicar por qué el universo se está rompiendo ante nuestros ojos.
Para entender la energía oscura temprana, tenemos que imaginar el universo como un coche que baja por una colina. La gravedad es el freno y la energía oscura actual es el acelerador que se pisa suavemente. Pero los físicos ahora sospechan que, en el primer segundo de la carrera, alguien pudo haber inyectado óxido nitroso en el motor durante un breve instante y luego haberlo apagado. Ese empujón invisible habría alterado la regla con la que medimos el cosmos sin dejar rastro visible, excepto la confusión que sentimos hoy. En el siguiente bloque, exploraremos esta fuerza oculta y cómo podría ser el eslabón perdido que reconcilia al Hubble con el Planck, salvando nuestra comprensión de la realidad en el último segundo. La hipótesis de la energía oscura temprana es, en esencia, un intento desesperado y brillante de salvar la física que conocemos introduciendo un actor fantasma en la obra del universo. Un actor que entró en escena, cambió el guión y desapareció antes de que nadie pudiera verlo, dejando tras de sí únicamente la confusión que hoy nos atormenta. Para comprender por qué esta idea está ganando tantos adeptos entre los cosmólogos de élite, debemos volver a mirar esa regla estándar que mencionamos anteriormente, el horizonte de sonido impreso en el fondo cósmico de microondas. Recuerda que el equipo del satélite Planck calcula la edad y la expansión del universo basándose en el tamaño de esas ondas de sonido primordiales. Ellos miden el ángulo que ocupan estas ondas en el cielo y, usando la física estándar, deducen a qué distancia están y qué tan rápido se expande el espacio. Pero todo este cálculo descansa sobre una suposición crítica. Asumimos que sabemos exactamente a qué velocidad viajaba el sonido y, por lo tanto, cuán grande es realmente esa regla. Asumimos que la física del universo durante sus primeros 380.000 años fue aburrida y predecible, dominada solo por la materia normal, la materia oscura y la radiación. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si hubo algo más empujando? Aquí es donde entra la energía oscura temprana. Esta teoría propone que, durante un breve periodo de tiempo cosmológico, tal vez solo unos pocos miles de años antes de que el universo se volviera transparente, surgió un nuevo campo de energía. No es la energía oscura que conocemos hoy y que acelera el universo actual suavemente. Esta era una variedad mucho más potente y concentrada, una especie de inyección de adrenalina cósmica. Si esta energía oscura temprana existió, habría actuado como una presión adicional, acelerando la tasa de expansión del universo joven de manera dramática. Imagina que estás tratando de medir la longitud de una pista de atletismo cronometrando cuánto tarda un corredor en cruzarla. Si asumes que el corredor mantiene una velocidad constante, puedes calcular la longitud. Pero si, sin que tú lo sepas, el corredor recibió un empujón de viento a favor justo en la mitad de la carrera, llegará a la meta antes de lo esperado. Tú, mirando su tiempo final, calcularás erróneamente que la pista es más corta de lo que es, o que el corredor es más rápido de lo que es. En el caso del universo, la presencia de esta energía extra habría hecho que el cosmos se expandiera más rápido en esa etapa infantil. Esto tiene una consecuencia geométrica inmediata. Las ondas de sonido que viajaban por el plasma no habrían podido llegar tan lejos antes de que el universo se enfriara y se congelara en la recombinación. El horizonte de sonido, nuestra regla sagrada, sería físicamente más corto de lo que hemos calculado hasta ahora con el modelo estándar. Aquí está la magia matemática que seduce a los científicos. Si la regla es más corta, todo cambia. Cuando miramos el mapa del fondo cósmico de microondas y vemos las manchas de las ondas de sonido, medimos su tamaño angular en el cielo. Es un triángulo simple. Tenemos el ángulo y tenemos la longitud de la base del triángulo, la regla. Si reducimos la longitud de la base, gracias a la energía oscura temprana, pero mantenemos el mismo ángulo observado, la trigonometría nos obliga a concluir que el triángulo es más pequeño, es decir, que el fondo cósmico está más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Y si el fondo cósmico está más cerca, significa que el universo ha tenido que expandirse más rápido para llevarlo hasta allí en el tiempo disponible. Y adivina qué sucede cuando recalibras las ecuaciones del satélite Planck, introduciendo esta regla más corta. El valor de la constante de Hubble que predice el fondo cósmico salta. Sube desde los problemáticos 67 km por segundo por megaparsec
y aterriza, casi perfectamente, en 73. De repente, la contradicción desaparece. La tensión de Hubble se evapora. El universo temprano, con la corrección de la energía oscura temprana, y el universo tardío, medido por las supernovas, se ponen de acuerdo. Ambos nos dicen que el universo se expande a 73. Adam Riess y el equipo de Planck pueden darse la mano. No hay error de medición. Solo había una física oculta que habíamos pasado por alto. Esta solución es tan elegante en sus resultados que parece casi milagrosa. Resuelve el mayor conflicto de la cosmología moderna sin necesidad de decir que el telescopio Hubble o el James Webb están rotos, y sin necesidad de inventar una edad del universo de 26.000 millones de años. Mantiene la estructura general del Big Bang intacta. Solo añade un ingrediente extra a la sopa primordial. Sin embargo, en la ciencia, no basta con que una teoría funcione matemáticamente. Tiene que tener sentido físico. Y aquí es donde la energía oscura temprana empieza a oler a sospecha. El gran problema de esta hipótesis es lo que los físicos llaman el problema de la coincidencia o el ajuste fino. Para que esto funcione, esta energía oscura temprana tiene que tener propiedades muy específicas, casi mágicas. Tiene que aparecer en cantidades significativas justo antes de la recombinación para alterar la expansión, pero luego tiene que desaparecer casi por completo y de forma instantánea, una vez que el universo se vuelve transparente. Si se quedara por mucho tiempo, alteraría la formación de las galaxias posteriores y veríamos un universo muy diferente al actual. Tiene que ser una energía kamikaze. Nace, hace su trabajo de cambiar la regla de medición y luego se suicida, decayendo en otras partículas indetectables, dejando el escenario libre para que la materia oscura y la energía oscura normal tomen el control. ¿Por qué el universo haría eso? ¿Por qué surgiría un campo de energía tan potente solo para actuar durante un parpadeo cósmico en el momento exacto en que los humanos, 13.000 millones de años después, necesitaríamos que actuara para que nuestras ecuaciones cuadraran? Suena sospechosamente conveniente. Suena a lo que en la literatura se llama un deus ex machina, un recurso artificial introducido por el guionista para salvar una trama que se ha vuelto imposible de resolver. Muchos críticos señalan que la energía oscura temprana es un epiciclo moderno, un parche matemático diseñado para ajustar los datos, no una predicción derivada de principios fundamentales. A pesar de las críticas, la búsqueda de esta energía fantasma se ha convertido en una prioridad. Los telescopios como el Telescopio de Cosmología de Atacama en Chile están escaneando el cielo con una resolución aún mayor que el Planck, buscando las huellas sutiles que esta energía debería haber dejado. Si existió, no se fue sin dejar rastro. Debería haber afectado ligeramente la forma en que se agrupan las galaxias a escalas muy específicas. Debería haber dejado marcas en la polarización de la luz del fondo cósmico. Hasta ahora, tenemos indicios tentadores, pequeñas señales en los datos que podrían interpretarse como evidencia de esta energía oscura temprana, pero nada definitivo. Si se confirmara, estaríamos ante un descubrimiento monumental. Significaría que el vacío del espacio es mucho más complejo y dinámico de lo que imaginábamos. Significaría que existen campos de fuerza ocultos que pueden despertar y dormir, moldeando la historia del cosmos a su antojo. Pero si no se confirma, si la energía oscura temprana resulta ser un espejismo matemático, entonces nos quedamos sin opciones fáciles. Nos quedamos atrapados nuevamente entre el 67 y el 73, con el abismo de la ignorancia abriéndose bajo nuestros pies. Y esto nos lleva a considerar la tercera vía, la opción que requiere más humildad, pero que podría ser la más plausible de todas. ¿Qué pasa si no es el tiempo lo que está mal, Gupta, ni la energía lo que está mal, energía oscura temprana? ¿Qué pasa si lo que está mal es nuestra comprensión de dónde vivimos? Hasta ahora, hemos asumido que ocupamos un lugar cualquiera en el universo, un lugar promedio y aburrido. Es el principio copernicano, no somos especiales. Pero, ¿y si por una casualidad cósmica gigantesca, la Vía Láctea y sus galaxias vecinas están viviendo dentro de una burbuja? ¿Qué pasa si estamos en medio de un inmenso vacío cósmico, una región de baja densidad que distorsiona nuestra visión de todo lo demás?
Esta es la hipótesis del vacío local, y podría explicar por qué sentimos que el universo se aleja de nosotros más rápido de lo que debería. En el siguiente bloque exploraremos si es posible que nuestra galaxia esté flotando en medio de la nada, engañada por su propia soledad. Para salvar la realidad tal como la conocemos, a veces es necesario sacrificar una de nuestras creencias filosóficas más profundas. En la astronomía, esa creencia se llama el principio copernicano. Es una lección de humildad que hemos aprendido a la fuerza. La Tierra no es el centro del sistema solar, el Sol no es el centro de la galaxia, y nuestra galaxia no es el centro del universo. Asumimos, por defecto, que no somos especiales. Asumimos que nuestra ubicación en el cosmos es mediocre, un punto aleatorio en un mar infinito que se ve más o menos igual en todas partes. Esta suposición de homogeneidad es la base sobre la que calculamos la densidad del universo y, por ende, su expansión. Pero existe una posibilidad inquietante, una tercera vía para resolver la crisis cosmológica, que sugiere que nuestra humildad podría estar cegándonos ante la verdad. ¿Y si, en contra de todas las probabilidades estadísticas, sí somos especiales? No porque seamos el centro de la creación, sino porque tenemos la mala suerte de vivir en el equivalente cósmico de un desierto. Esta es la hipótesis del vacío local, y es quizás la explicación más intuitiva y a la vez más controvertida para la tensión de Hubble. La idea es sencilla pero potente. Imagina que el universo es como un inmenso queso suizo, lleno de agujeros y zonas densas. Si nosotros viviéramos en una zona densa, rodeados de muchas galaxias, la gravedad de nuestros vecinos nos frenaría, tirando de nosotros hacia ellos. Pero si viviéramos en el centro de un agujero gigante, en una burbuja de baja densidad donde hay mucha menos materia que el promedio cósmico, sucedería lo contrario. La materia que está fuera de la burbuja, en las paredes densas del queso, ejercería una atracción gravitatoria neta hacia afuera. Las galaxias dentro de la burbuja, incluyéndonos a nosotros, sentirían un tirón hacia los bordes, fluyendo desde el vacío hacia la densidad. Este flujo de salida se sumaría a la expansión normal del universo. Desde nuestra perspectiva dentro del vacío, veríamos que las galaxias cercanas se alejan de nosotros más rápido de lo normal, impulsadas por esa atracción externa. Mediríamos una constante de Hubble localmente alta, tal vez de 73 o 74. Sin embargo, si pudiéramos mirar más allá de la burbuja, hacia el universo lejano y promedio, veríamos que la expansión real es más lenta, coincidiendo con el valor de 67 que predice el fondo cósmico. Si esta hipótesis es correcta, entonces la tensión de Hubble no es un error de física, ni una nueva energía misteriosa. Es simplemente un efecto de perspectiva. Es una ilusión óptica provocada por nuestra dirección postal cósmica. Estamos confundiendo el flujo local de nuestra burbuja con la expansión global del universo. Por increíble que parezca, hay evidencia observacional que respalda esta idea. En 2013, los astrónomos Ryan Keenan, Amy Barger y Lennox Cowie publicaron un estudio exhaustivo contando las galaxias en el infrarrojo cercano alrededor de la Vía Láctea. Lo que encontraron fue sorprendente. Parece que vivimos en una región del espacio que contiene significativamente menos materia de lo que debería. Según sus datos, estamos cerca del centro de un supervacío que se extiende por unos 2.000 millones de años luz. A esta estructura colosal se le conoce hoy como el vacío KBC, por las iniciales de sus descubridores. Si el vacío KBC es real y tan vacío como sugieren, podría ser la pieza que falta para explicar por qué nuestras mediciones locales de la expansión son tan altas. Simplemente estamos viendo el tráfico acelerar para salir de una ciudad vacía. Sin embargo, aceptar el vacío KBC tiene un costo teórico enorme. Viola el principio cosmológico, esa regla que dice que el universo es homogéneo a gran escala. Las simulaciones estándar del modelo lambda CDM dicen que no deberían existir vacíos tan grandes. Un agujero de 2.000 millones de años luz es demasiado grande para formarse con la física estándar. Aceptar que vivimos en uno requeriría admitir que el universo es mucho más grumoso y caótico de lo que pensamos,
o que tuvimos una suerte estadística astronómica para evolucionar justo en el lugar más vacío del cosmos. La mayoría de los cosmólogos rechazan esta idea porque odian las coincidencias, pero la obstinación de los datos del James Webb podría obligarnos a reconsiderar qué es una coincidencia y qué es una característica del universo. Pero si no te convence la idea de que vivimos en una burbuja, hay una puerta final, la más radical de todas, que nos lleva a cuestionar la ley más famosa de todas, la gravedad. Hasta ahora hemos asumido que la relatividad general de Einstein es la descripción final y perfecta de cómo la materia curva el espacio-tiempo. Funciona maravillosamente bien en el sistema solar. Funciona bien para explicar los agujeros negros. Pero, ¿y si Einstein no tuvo la última palabra? ¿Y si la gravedad se comporta de manera diferente cuando es extremadamente débil, a escalas intergalácticas? Aquí entra en juego una familia de teorías conocida como gravedad modificada, o MOND, por sus siglas en inglés de dinámica newtoniana modificada. Originalmente propuesta para explicar por qué las galaxias giran tan rápido sin necesidad de materia oscura, la idea ha evolucionado. Algunos físicos teóricos sugieren que si modificamos ligeramente las ecuaciones de la gravedad a escalas cosmológicas, podríamos explicar la expansión acelerada sin necesidad de energía oscura y sin necesidad de materia oscura. En este escenario, la tensión de Hubble sería el síntoma de que estamos usando la calculadora equivocada. Estamos intentando ajustar los datos del universo a las fórmulas de Einstein, y como no encajan, inventamos energía oscura y materia oscura para rellenar los huecos. Pero si cambiamos la fórmula, tal vez los datos encajen naturalmente. Recientemente se han propuesto versiones relativistas de Mond que podrían explicar tanto el fondo cósmico como la expansión actual con un solo marco matemático, eliminando la discrepancia. Si esto resultara cierto, sería una revolución mayor que la mecánica cuántica. Significaría que gran parte de la física del siglo XX fue una aproximación útil pero incompleta. Significaría que la energía oscura y la materia oscura, el 95% de nuestro universo, podrían no existir. Podrían ser simplemente fantasmas matemáticos creados por nuestra incomprensión de la gravedad. El James Webb, al observar las galaxias en el amanecer del tiempo, está poniendo a prueba estas teorías alternativas. Si esas galaxias tempranas no tienen materia oscura o se mueven de formas que Einstein no puede predecir, Mond podría dejar de ser una teoría marginal para convertirse en el nuevo estándar. Estamos, por lo tanto, ante un abanico de posibilidades desconcertantes. O el tiempo está mal y el universo es anciano, hipótesis de Gupta. O la energía está mal y hubo un empujón temprano, energía oscura temprana. O el lugar está mal y vivimos en un vacío, vacío KBC. O la ley está mal y la gravedad no es lo que creemos. Cualquiera de estas respuestas cambiaría para siempre la historia humana. Pero mientras los teóricos pelean en las pizarras, el universo nos ha lanzado una bola curva más. Un misterio que no tiene que ver con galaxias lejanas ni con el Big Bang, sino con una sola estrella que está inquietantemente cerca de nosotros. Una estrella que, según algunas mediciones, comete el pecado definitivo. Parece ser más vieja que el propio universo. Este es el enigma de la estrella Matusalén. Su nombre oficial es HD 140283. Es una estrella que orbita en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, a solo 190 años luz de la Tierra. Es tan brillante que se puede ver con binoculares. Y lo que la hace aterradora para los astrónomos es su composición química. Es una estrella extremadamente pobre en metales, lo que significa que se formó en una época en la que el universo apenas tenía elementos pesados. Al analizar su espectro y su ciclo de vida, los astrónomos calcularon su edad. La primera vez que lo hicieron, el resultado fue de 16.000 millones de años. Espera un momento. Si el universo tiene 13.800 millones de años, ¿cómo puede haber una estrella de 16.000 millones de años dentro de él? Es como encontrar a un niño de 10 años que tiene una cicatriz de hace 12 años. Es una imposibilidad lógica. O la estrella no tiene esa edad, o el universo es más viejo de lo que dice la NASA. Durante años, los científicos han trabajado frenéticamente para refinar los cálculos de la estrella Matusalén,
tratando de rejuvenecerla para que quepa dentro del tiempo permitido. Han ajustado los modelos de convección estelar, han revisado las distancias con el satélite Gaia, han hecho todo lo posible para reducir la cifra. Con los ajustes más recientes y optimistas, han logrado bajar la edad de la estrella a unos 14.400 millones de años, con un margen de error que apenas, y solo apenas, permite que roce los 13.800 millones de años. Se solapan por los pelos. Oficialmente dicen que no hay conflicto, pero la incomodidad persiste. La estrella Matusalén se encuentra justo en el límite de lo posible, rozando la pared del tiempo. Si el universo es realmente más joven, como sugieren las mediciones de las supernovas que dan 73 de expansión, entonces el universo tendría solo unos 12.800 millones de años, y en ese universo joven, la estrella Matusalén no cabe de ninguna manera. La existencia de esta estrella es un recordatorio constante y brillante de que nuestra cronología pende de un hilo. No es solo un problema de galaxias lejanas que no podemos tocar, es un problema que tenemos aquí al lado. La estrella Matusalén nos mira desde la constelación de Libra como un testigo silencioso de una era que quizás no debería haber existido. Nos obliga a preguntarnos si estamos forzando los datos para salvar la teoría, encogiendo la edad de las estrellas y estirando la edad del cosmos solo para que las piezas encajen. En el siguiente bloque, daremos un paso atrás para ver el cuadro completo y entender por qué esta crisis, lejos de ser un fracaso, es la mejor noticia que la ciencia ha recibido en un siglo. A estas alturas de nuestra investigación, después de haber visto cómo las galaxias desafían su propia edad, cómo las estrellas parecen ser más viejas que el tiempo mismo y cómo las reglas con las que medimos el cosmos se contradicen entre sí, es fácil caer en una sensación de vértigo intelectual. Podría parecer que la astronomía moderna ha fracasado. Podría parecer que después de gastar miles de millones de dólares en telescopios y siglos en cálculos matemáticos, estamos más perdidos que al principio. Si el modelo estándar, esa catedral que construimos con tanto esmero, se está agrietando por todos lados, ¿no significa eso que hemos desperdiciado nuestro tiempo persiguiendo fantasmas? La respuesta corta es no. La respuesta larga es que estamos viviendo, sin lugar a dudas, el momento más emocionante en la historia de la física desde hace más de 100 años. Y para entender por qué este desastre aparente es en realidad una bendición oculta, tenemos que mirar la historia de la ciencia no como una acumulación de verdades, sino como una sucesión de errores útiles. Existe una anécdota famosa, a menudo citada en las facultades de física, sobre Lord Kelvin, uno de los científicos más brillantes del siglo XIX. Se dice que en el año 1900, Kelvin declaró con una confianza suprema que ya no quedaba nada nuevo por descubrir en la física. Según él, todo lo que quedaba por hacer eran mediciones cada vez más precisas. El edificio de la ciencia estaba terminado. Solo faltaba pintar las paredes. Sin embargo, Kelvin admitió que había dos pequeñas nubes en el horizonte, dos pequeños problemas que la teoría de Newton no podía explicar del todo. El extraño resultado del experimento de Michelson y Morley sobre la velocidad de la luz y el problema de la radiación del cuerpo negro. Kelvin pensaba que eran detalles menores, pero se equivocaba estrepitosamente. De esas dos pequeñas nubes nacieron la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Esos pequeños fallos no eran manchas en la lente, eran la evidencia de que la realidad era fundamentalmente diferente a lo que creíamos. Esas grietas derrumbaron la física clásica y nos dieron el mundo moderno, desde la energía nuclear hasta los microchips. Hoy nos encontramos exactamente en la misma situación. La tensión de Hubble y las galaxias imposibles del James Webb son nuestras dos nubes. Son las grietas en el edificio del modelo estándar Lambda CDM. Lejos de ser un motivo de vergüenza, estas discrepancias son la señal inequívoca de que estamos a las puertas de una nueva revolución científica. Si todas las mediciones hubieran encajado perfectamente, si el James Webb hubiera confirmado que el universo tiene exactamente 13.800 millones de años y que se expande a 67 kilómetros por segundo por megaparsec, habría sido paradójicamente una tragedia para la ciencia. Habría significado que la física estaba terminada, que ya habíamos leído la última página del libro del universo
y que no había más magia por descubrir. Nos habríamos quedado estancados en un final aburrido. Pero el universo se ha negado a cooperar, y eso es maravilloso. El hecho de que el número 73 y el número 67 no coincidan nos grita que nos falta algo enorme. Significa que hay una pieza del rompecabezas, tal vez una quinta fuerza de la naturaleza, tal vez una dimensión extra, o tal vez una propiedad desconocida del vacío, que está esperando ser descubierta. La crisis cosmológica es el mapa que nos dice dónde cavar. Nos dice: aquí, justo en esta discrepancia, es donde vuestra comprensión se rompe, así que aquí es donde se esconde la nueva física. Esto cambia por completo la narrativa de lo que la NASA y los científicos están intentando explicar. No están tratando de parchar un barco que se hunde. Están tratando de construir un barco nuevo capaz de navegar por mares que antes ni siquiera sabíamos que existían. Pensemos en lo que esto implica para nuestra comprensión de la realidad. Si la solución resulta ser la energía oscura temprana, tendremos que aceptar que el vacío es una entidad dinámica y viva, capaz de cambiar de estado y de influir en la materia de formas que apenas empezamos a imaginar. Si la solución es la gravedad modificada, tendremos que reescribir las leyes de Newton y Einstein, aceptando que la gravedad no es una constante universal, sino algo que cambia con la escala, lo cual podría abrir la puerta a tecnologías de manipulación gravitatoria que hoy suenan a pura ciencia ficción. Y si la solución es que el universo es mucho más viejo, como sugiere Gupta, tendremos que replantearnos nuestra soledad en el cosmos. Un universo más viejo y más estable da mucho más tiempo para que la vida evolucione y se extienda, cambiando las probabilidades de la ecuación de Drake a nuestro favor. Además, esta crisis nos devuelve algo que la ciencia a veces pierde en su búsqueda de la precisión fría: la humildad y el asombro. Durante décadas nos hemos sentido muy orgullosos de nuestro modelo del Big Bang. Nos hemos dicho a nosotros mismos que sabemos lo que pasó en el primer microsegundo de la creación. Pero la tensión de Hubble es un recordatorio de que somos primates evolucionados en un planeta pequeño, mirando al cielo con instrumentos que, aunque avanzados para nosotros, son primitivos para la escala del cosmos. Nos recuerda que el mapa no es el territorio. El modelo matemático no es el universo. Es solo una representación simplificada que hacemos en nuestras cabezas. Y cuando el territorio no coincide con el mapa, es el mapa el que está mal. Esta situación también está revitalizando el campo de la astronomía teórica. Los jóvenes físicos ya no entran en la carrera pensando que todo está resuelto. Entran sabiendo que hay un dragón que matar, un misterio que resolver. Se están publicando más papers, se están proponiendo más ideas radicales y se están diseñando más experimentos ahora que en cualquier otro momento de las últimas décadas. La confusión es el combustible de la ciencia. Sin confusión, no hay progreso. Estamos viendo un florecimiento de la creatividad científica impulsado por la necesidad desesperada de explicar lo inexplicable. Es posible que la respuesta final no sea ninguna de las que hemos discutido. Tal vez no sea ni energía temprana, ni gravedad modificada, ni luz cansada. Tal vez sea algo tan extraño que aún no tenemos el lenguaje matemático para describirlo. Podría ser que nuestra concepción del tiempo lineal sea errónea a escalas cosmológicas. Podría ser que el universo no sea un sistema aislado, sino que esté interactuando con otros universos en un multiverso mayor, y que esa interacción sea lo que percibimos como energía oscura o expansión anómala. Las posibilidades son infinitas una vez que aceptas que el modelo actual no es sagrado. Lo que estamos presenciando, por tanto, no es el funeral del Big Bang, sino su metamorfosis. La teoría del Big Bang, tal como la conocemos, probablemente sobrevivirá en su esencia, la idea de que el universo estaba caliente y denso y se expandió. Pero los detalles, la cronología y los mecanismos que la gobiernan van a cambiar radicalmente. Estamos pasando del modelo estándar a lo que sea que venga después, llamémosle el modelo nuevo, o la cosmología del siglo XXI. Y nosotros, como observadores en este punto de la historia, tenemos el privilegio de ver cómo sucede el cambio de paradigma en tiempo real. No tenemos que leerlo en libros de historia como leemos sobre Galileo o Einstein. Lo estamos viendo en las noticias, en las fotos del James Webb
y en los debates acalorados de los congresos científicos. La ansiedad que sienten los científicos es real, pero es la ansiedad de la anticipación, no del miedo. Es la tensión del arquero justo antes de soltar la flecha. Sabemos que la flecha va a volar, sabemos que va a golpear algo nuevo, pero no sabemos qué será. La edad del universo, esos 13.800 millones de años, ya no es un número escrito en piedra, es un marcador de posición, una cifra provisional que estamos a punto de tachar y corregir. Y en esa corrección, en ese nuevo número que emergerá del caos actual, se esconderá una verdad más profunda sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que la próxima vez que leas un titular que diga que el James Webb rompió el universo, o que la NASA no puede explicar algo, no pienses en ello como un error. Piénsalo como una invitación. El universo nos está invitando a dejar de fingir que lo sabemos todo y a empezar a aprender de nuevo. Nos está invitando a la siguiente gran aventura del conocimiento humano. Y como veremos en nuestra conclusión final, esta aventura es la expresión más pura de lo que significa ser humano. Mirar a la oscuridad y, en lugar de retroceder asustados por lo que no entendemos, dar un paso adelante para intentar comprenderlo. Hemos llegado al final de nuestra travesía por el tiempo y el espacio. Al cerrar este capítulo sobre el gran misterio de la edad del universo, es inevitable sentir una mezcla de vértigo y fascinación. Hemos comenzado con una certeza que parecía inquebrantable, la cifra de 13.800 millones de años, y hemos terminado sosteniendo en nuestras manos un rompecabezas cuyas piezas ya no encajan como antes. Hemos visto cómo la escalera que construimos para medir el cielo tiene peldaños rotos, cómo el eco del Big Bang nos cuenta una historia diferente a la de las estrellas que explotan, y cómo las galaxias más jóvenes se disfrazan de ancianas para confundir a nuestros telescopios. Para muchos, esta incertidumbre podría parecer un fracaso de la ciencia, una señal de que hemos alcanzado un muro cognitivo que no podemos superar. Pero si hay una lección que debemos llevarnos de todo esto, es que la confusión es, en realidad, el estado más fértil del intelecto humano. La historia de nuestra especie es la historia de ampliar horizontes. Hace apenas unos siglos nuestro universo terminaba en el horizonte visible del océano. Luego, se extendió hasta la órbita de Saturno. Después, Edwin Hubble nos mostró que nuestra galaxia era solo una entre miles de millones. Y ahora, el James Webb y la crisis cosmológica nos están diciendo que incluso el tiempo, esa dimensión que creíamos lineal y constante, es mucho más complejo de lo que nuestras ecuaciones actuales pueden capturar. La crisis de los 13.800 millones de años no es un punto final, es un umbral. Estamos parados en la orilla de un nuevo océano de conocimiento, uno donde la materia oscura, la energía oscura y la gravedad podrían comportarse de maneras que ni siquiera Einstein pudo soñar. Es importante recordar que la ciencia no es una búsqueda de verdades absolutas e inmutables, sino una búsqueda constante de errores cada vez menos graves. El modelo de Ptolomeo, que ponía a la Tierra en el centro, funcionó bien para navegar durante siglos, pero estaba equivocado. El modelo de Newton funcionó perfectamente hasta que intentamos explicar la órbita de Mercurio o la velocidad de la luz. El modelo lambda CDM ha sido nuestro mapa durante las últimas décadas y nos ha llevado lejos, pero ahora estamos viendo sus bordes deshilachados. Aceptar que este modelo podría estar equivocado no es tirar todo por la borda. Es el paso necesario para construir el siguiente modelo, uno que será más amplio, más preciso y sin duda más extraño. Lo que viene a continuación es una era dorada para la astronomía. No nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a que la respuesta caiga del cielo. La humanidad ya está construyendo las herramientas para resolver este enigma. En los próximos años veremos el lanzamiento de misiones como el Telescopio Espacial Euclides de la Agencia Espacial Europea y el Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA. Estas máquinas no están diseñadas para mirar una sola galaxia bonita como hace el Webb. Están diseñadas para mapear miles de millones de galaxias a la vez, creando un mapa tridimensional del universo con una escala y una precisión que harán que nuestros mapas actuales parezcan dibujos infantiles.
Estas misiones medirán la energía oscura con una exactitud brutal. Pondrán a prueba la gravedad modificada. Buscarán las huellas de la energía oscura temprana. Si la respuesta está ahí fuera, estas máquinas la encontrarán. Pero más allá de la tecnología, este misterio nos devuelve algo fundamental: la humildad cósmica. A veces, en nuestra arrogancia tecnológica, olvidamos lo pequeños que somos y lo poco que llevamos observando el universo. Somos criaturas efímeras, viviendo en una roca húmeda alrededor de una estrella promedio, intentando deducir la historia de 14.000 o 26.000 millones de años basándonos en la luz que atrapamos con espejos. Es casi un milagro que sepamos algo en absoluto. El hecho de que seamos capaces de identificar que hay una discrepancia, que seamos capaces de ver que algo no cuadra, es en sí mismo un triunfo monumental del espíritu humano. Significa que estamos prestando atención. Significa que estamos escuchando lo que el universo nos dice, incluso cuando lo que nos dice contradice lo que queríamos oír. La tensión de Hubble y las galaxias imposibles nos recuerdan que el universo no tiene la obligación de tener sentido para nosotros. No tiene la obligación de ajustarse a nuestras matemáticas ni a nuestros libros de texto. El cosmos es salvaje, dinámico y misterioso, y eso es exactamente lo que lo hace hermoso. Si ya lo supiéramos todo, si la edad fuera exactamente la que pensábamos y todo encajara perfectamente, la astronomía se convertiría en un trabajo de archivo aburrido. Pero gracias a esta crisis, la astronomía sigue siendo una aventura, sigue siendo una exploración hacia lo desconocido, donde cada nueva imagen puede destruir una teoría y cada nuevo dato puede reescribir la historia. Mientras miramos hacia el futuro, debemos estar preparados para sorpresas aún mayores. Tal vez descubramos que nuestro universo es solo una burbuja en un multiverso eterno. Tal vez descubramos que la física cambia con el tiempo. O tal vez, al final del camino, descubramos que la respuesta siempre estuvo frente a nosotros, oculta en una suposición simple que nunca nos atrevimos a cuestionar. Sea cual sea la solución, el viaje para encontrarla transformará nuestra visión de la realidad. Si has llegado hasta aquí es porque compartes esa curiosidad insaciable que impulsa a los científicos a seguir preguntando ¿por qué? Te invitamos a que sigas mirando al cielo, a que sigas cuestionando las respuestas oficiales y a que mantengas la mente abierta a las posibilidades imposibles, porque en un universo que es capaz de ocultar su verdadera edad y de crear galaxias que no deberían existir, lo único imposible es que ya no quede nada por descubrir. La historia del universo no ha terminado de escribirse. De hecho, apenas estamos empezando a entender el primer párrafo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la crisis más grande de la cosmología moderna. Si este documental te ha hecho pensar, si te ha hecho dudar y si te ha maravillado, entonces ha cumplido su propósito. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque la próxima vez que el James Webb envíe una imagen que rompa la realidad, estaremos aquí para analizarla contigo. Hasta entonces, recuerda que vivimos en un misterio y que cada estrella que ves en la noche es una pregunta que aún espera su respuesta definitiva. Buenas noches y buena suerte en la búsqueda de la verdad.